Mirá lo que tenés a tu lado y empezá a profetizar. Preguntale, ¿qué brillo tiene tu vida? Pero míralo así con cara de profeta. Poné cara de profeta y decirle, ¿qué brillo tiene tu vida? Y dígale, todo lo que brilla no es oro, ¿eh? Ojos piojos, ¿eh? Porque muchas veces uno piensa que todo lo que brilla es oro y a veces te llevas un chasco bárbaro. En que en esta noche vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo brilla tu vida? ¿Qué tenés? ¿Qué está brillando en tu vida? ¿Verdaderamente está brillando lo que Dios quiere que brille? ¿O lo que está brillando en tu vida es algo medio trucho? Vamos a la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 10, del 16 al 23. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y bendecimos a todos aquellos que nos sintonizan a través de esta hermosa radio que está funcionando por internet, FM El Gigante, y ahí estamos sintonizando, nos están sintonizando y nos escuchan desde Perú, Ecuador, nos mandan mensajes y nos están escuchando todos los domingos, de Los Ángeles, California, nos escuchan todos los domingos, y qué bueno saber que hay gente que todos los domingos, así como usted está recibiendo la palabra, ellos en otro país también están recibiendo la palabra, y es de mucha bendición, en que bendecimos a toda aquella audiencia de FM El Gigante y aquellos que nos sintonizan por FM El Gigante TV, ahí elgigantetv.com, que nos sintonizan ahí, que nos ven en diferido a través del canal de internet. En que ahora si vamos a la palabra de Dios, Primera de Reyes capítulo 10, versículo 16 al 23 dice de esta manera: el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon unos 6,5 kilos de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 1,5 kilos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un espaldar redondo, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio, Bosque del Líbano, eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempo de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años la flota comercial que el rey tenía en el mar, junto con la flota de Irán, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Tanto en riqueza como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Usted fíjese que cuando uno lee la historia de Salomón, uno encuentra la opulencia, uno encuentra cómo este rey recibió de parte del Señor una sabiduría, un conocimiento, que dice la Biblia que después de Salomón no había otro con el conocimiento de Salomón. Salomón fue un hombre tan instruido por Dios que él logró hacer lo que todos mente humana en aquel tiempo se podría llegar a imaginar. Salomón lo llegaba a superar. Y era tanto el conocimiento, era tanto lo que recibió de parte de Dios, que eso lo llevó a ser una persona grande tanto como en poder político, como en las riquezas económica. Usted sabe que en la antigüedad como en este tiempo el valor del oro no ha cambiado. El oro hoy son las reservas de grandes naciones. Y dice que Salomón tenía muchos reyes que pagaban un canon en grandes cantidades de oro. Y entonces él se podía dar el lujo de hacer muchísimas cosas con ese oro que él recaudaba anualmente. Hoy podemos ver que el oro son las reservas de grandes naciones, y en el tiempo bíblico el oro representaba integridad, nobleza y poder. Salomón en su reinado, él fue conocido por su sabiduría y su riqueza. Los palacios de Salomón, las caballerizas donde Salomón tenía miles de caballos de pura sangre, eran notorios en todo lo que era conocido en aquella época. Salomón supo ser el gran edificador de edificios para guardar los tesoros. Imagínense, hoy vemos
esos impresionantes bancos donde tienen semejante caja fuerte, donde se guardan millones y millones de dólares. Salomón en aquel tiempo, él ya edificaba casas inmensas solamente para guardar los tesoros que el reino tenía. Cuando el rey empezó a recaudar tanto oro, dice la palabra, que él empezó a tener concurrencia de muchos embajadores de otros países. Y venían los embajadores de otros países y pagaban una suma considerable de dinero para estar un día con Salomón, para escucharlo solamente a Salomón enseñar de diferentes temas, para poder ver solamente los palacios y todas aquellas cosas arquitectónicas que Salomón estaba haciendo. Usted imagínese la fama, el conocimiento, la reputación y la riqueza de Salomón. Los embajadores de los países que pagaban grandes sumas para estar un día con Salomón y ver el esplendor de su reino, dice que ellos quedaban asombrados, quedaban atónitos al ver semejantes construcciones y al ver semejantes tesoros. Cuando el rey entraba en el palacio, dice la historia bíblica, una guardia real se presentaba con los 200 escudos de oro que Salomón había formado. Usted se imagina 200 escudos de oro de la altura de un hombre, y cuando Salomón iba al templo o iba al palacio, dice que la guardia real le hacía un cordón y colocaban los escudos uno al lado del otro, y el sol que pegaba en el oro, en los escudos, daba un destello como de gloria, y Salomón caminaba por ese pasillo, por esa brecha que le abrían los soldados, y cuando él llegaba allá a la terminal, al último escudo, se encontraba con el trono. Dice que tenía 6 escalones. En cada escalón dice que había un león, 6 de cada lado, representando las 12 tribus de Israel. Dice que el trono donde estaba Salomón era de marfil, todo de marfil. Y al lado de su trono dice que había 2 inmensos leones. Usted se imagina ese resplandor de gloria, la gente cuando venía, imagínese, llegaba un rey de otro país o un embajador y lo hacían pasar por medio de esos escudos y veían el brillo y esa gloria, y allá al fondo veía el imponente trono. Era algo majestuoso. La gente pagaba para ver y experimentar esa situación de ver un destello de la gloria de Dios. 200 escudos formaban un destello de gloria que los llevaba hasta el mismo trono del rey. Usted imagínese lo que sería ese palacio y lo que sería ese trono. Y todo eso lo hizo Salomón con el conocimiento que Dios le había dado, con la capacidad política que tenía, con la sabiduría de edificar y hacer cosas nuevas. Salomón era una persona que fue tocado por Dios para tener la capacidad de que todo lo que venga a su mano se multiplique grandemente. Pero un día Salomón murió. Y cuando murió Salomón, el hijo Roboam queda en el reino. Roboam fue ese rey que no supo valorar el trabajo hecho por su padre, y tampoco supo aprender la parte buena de su padre. Este rey llevó a la división del país. Fue tan mal su reinado, Roboam dirigió tan mal al país que provocó que el país se dividiera. De repente, el inmenso país que había formado David y Salomón, en poco tiempo su hijo lo fisuró. Se dividieron. Solamente se quedaron con 2 tribus y 10 tribus se fueron con otro rey. Y el reino se abre. El reino del sur se convierte en una nación y el reino del norte se convierte en otra nación. Y ahí estaba lo que con mucho trabajo David y Salomón habían edificado y habían construido. En poco tiempo este rey destruyó y dividió todo. Fue tan mal el rey que una vez muerto Salomón, el imperio egipcio aprovechó los malos manejos de este rey
e invadió el reino y saquearon todo el tesoro, llevándose los escudos de oro que le daba ese brillo de gloria al trono de Salomón. Usted imagínese, Israel era una potencia mundial que gobernaba y era una potencia tan grande que nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero cuando se muere Salomón, este rey manejó tan mal todas las cosas que provocó una división, y cuando el reino se divide, Egipto invade, conquista y se roba los tesoros. Y dentro de ese tesoro se llevaron los escudos que Salomón había fabricado. Fíjese lo que dice Primera de Reyes, capítulo 14, del 25 al 28. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se los llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlo, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvía a la sala de los centinelas. Este rey no quiso cambiar esta imagen y mandó hacer 200 escudos de bronce pulido para que ocupen el lugar de los de oro. Estos escudos eran pulidos cada vez que el rey tenía visitas. Los escudos de oro eran pulidos una sola vez y luego el brillo iba aumentando conforme sea el uso. En cambio, el bronce, al contacto con el aire, lo lleva se llenan como de un honguito, que luego el bronce se empieza a poner de un color verde. Por eso usted cuando ve el Congreso de la Nación, usted ve la cúpula toda verde y esa cúpula es toda de bronce. Pero como es bronce y está al aire, los hongos se encargan de dejarla de ese color verde que le da un colorcito típico, ¿no? Pero es bronce. Y así pasó con los escudos. Este rey, cuando le llevan los escudos, él dice, vamos a hacer escudos de bronce para reemplazar los escudos de oro. Y el escudo de bronce, ellos tenían que, cada vez que lo iban a usar, lo tenían que frotar, lo tenían que pulir para que pueda brillar como si fuese el de oro. Cotidianamente, diariamente, había una persona encargada de pulir para que el bronce no deje de brillar. Las que trabajan en casa de familia o la ama de casa que tiene raje de bronce, sabe que usted tiene que andar con el brazo, la franela y pasarle, porque un día, 2 días que no le pasó, se quedó opaco. Y si lo abandonó, se empieza a poner negrito y luego se le pone verde, porque el bronce pierde el brillo con el uso, con el tiempo. En la vida, muchas veces, todo lo que brilla no es oro. Uno tiene que vivir puliendo el bronce de su propia vida. Tenemos que pulir el matrimonio para que brille un poco, para que nadie se dé cuenta que no es un matrimonio de oro. Tenemos que pulir el bronce de mi carácter para que brille y nadie se dé cuenta que mi carácter no es de oro. Tenemos que pulir el bronce de mi economía para que brille y la gente piense que tengo una economía de oro. Tenemos que pulir el bronce del ministerio para que vea cómo brilla mi ministerio. El día que te olvidaste de pulir el bronce, la realidad sale a la luz. No todo lo que brilla es oro. Entonces de repente uno ve un matrimonio que dice, se separaron. Oh, ¿qué habrá pasado? Si estaban tan bien. Lo que pasó, que por muchos años solamente tenían escudo de bronce y todos los días tenían que pulirlo. El día que se olvidaron de pulir, el matrimonio se dividió, porque no todo lo que brilla es oro. Decirle a que está a tu lado, todo lo que brilla no es oro. Hay gente que de repente vos lo ves tan manso, tan simpático y de repente explotó en ira y se armó un escándalo
escándalo, un desorden impresionante, y vos lo quedás mirando y decís, wow, parecía tan bonito, pero algo pasó. Toda la vida estuvo usando un escudo de bronce y tenía que pulirlo todos los días, pero un día se olvidó de pulir el escudo y lo que tenía adentro salió afuera, porque todo lo que brilla no es oro. En estos días yo veía con asombro un ingeniero que, impresionante, un hombre ingeniero. Ahora yo me entero que ese ingeniero es el ingeniero de la empresa donde trabaja mi hijo. Una mega super empresa que tiene empresa en Brasil, en Uruguay, por todos lados. Y me dice, papá, ¿viste el noticiero? Sí, ese ingeniero es el ingeniero de la fábrica donde trabajo yo. Dice, el otro día vino la policía, hizo un allanamiento, se llevaron todo lo que había ahí donde estábamos trabajando. Este ingeniero, padre de familia, la esposa a día de dar a luz, se le comprobó que tiene, por lo menos hasta ahora, 5 violaciones a 5 empleadas. La última empleada, que fue violada, cuando él la tira del auto, la empleada no se durmió, tomó la patente, llamó al 911 y con una cámara de seguridad siguieron el autito por todos lados. Lo agarraron de la pestaña y hoy está detenido. Y uno dice, pero este hombre es ingeniero, vive en un barrio privado, tiene una buena posición económica, tiene una hermosa familia, la señora está por tener familia ahora, va a dar a luz ahora, pero de repente resultó que él toda la vida estuvo puliendo un bronce. Toda la vida fingía tener un brillo de alguien decente, pero en su interior había un depravado y un degenerado. El otro caso que también me llamó la atención, la famosa banda de los chicos bien. Estudiante universitario, una posición económica extraordinaria, y de repente resulta que era una famosa banda que se dedicaba a asaltar a ancianos, de valijarlo de todas las cosas, de robarse todo, y la que manejaba la banda era una tierna y dulce señorita. Y uno dice, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En qué ciudad nos movemos cotidianamente? Y uno ve el brillo, pero todo lo que brilla no es oro. Todo lo que brilla no es realmente lo que tiene que ser. Porque muchas veces hay muchas personas que tienen que vivir cotidianamente frotando el bronce para fingir ser algo o para que la gente piense qué bien que anda aquella persona. Qué feliz que es aquel matrimonio. Qué bien que anda aquel ministro. Mirá esto y mirá lo otro. Pero un día se olvidaron de pulir el bronce y lo que había dentro salió a su luz. El verde del moho empezó a tapar lo relevante que Dios quería hacer en tu vida. Hoy tenemos que entender que estamos viviendo en una sociedad que solo está puliendo el bronce de su vida. Y dentro de esa sociedad estamos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos que brillar para iluminar este mundo que se está desbarrancando. Nosotros tenemos que brillar no con un bronce pulido, sino con una unción de gloria que Dios desata sobre la iglesia. Pero si nosotros, que tenemos la responsabilidad de brillar, no brillamos, aquel que tiene bronce pulido siempre va a terminar engañando hasta los propios escogidos de Dios. Porque el lugar que nosotros no ocupemos, siempre lo va a ocupar nuestro enemigo. El lugar que a ti te corresponde, como padre, como esposo, como ministro, como compañero, el lugar que tú no lo utilices, quédate tranquilo que otro lo va a ocupar. Porque tú tienes una responsabilidad, tú tienes una obligación, tú tienes la responsabilidad de brillar bajo un manto de gloria. Tu escudo no puede ser un escudo de bronce, tu escudo tiene que ser un escudo de oro, porque Dios pagó el precio más alto para que brilles y no para que seas algo ficticio. Algo ficticio, a la larga o a la corta, se termina descubriendo. Algo que solamente tapa una máscara, a la larga o a la corta, se termina rompiendo.
Y dice la palabra que no hay nada oculto ante los ojos de Dios. En su tiempo, en su hora y en su momento, todo saldrá a la luz. Porque el oro prevalece, el bronce se empieza a enmoguecer. Nosotros estamos en una sociedad donde la corrupción golpea la puerta de tu vida todos los días. Oportunidades por izquierda todos los días. Tentaciones todos los días. Ofrecimiento ilícito todos los días. Pero es ahí donde uno empieza a ver qué escudo tomé en mi vida. ¿Un escudo de oro o un escudo de bronce? El escudo de oro representa la pureza, representa la nobleza, representa un real sacerdocio. Mas el escudo de bronce solamente representa una persona que todavía no tiene en claro su identidad en Cristo. Entonces las oportunidades van a venir, las tentaciones van a venir, los acechos del enemigo van a venir. Pero si tú tienes un buen escudo, te puedo asegurar que todo eso rebotarán ante la gloria de Dios. Pero si tu escudo no es el escudo correcto, lo más probable es que tú vuelvas a caer y tu caída será más dolorosa que la primera. Romanos dice de esta manera, Romanos capítulo 8 del 5 al 9. Hoy, ¿cuántos cristianos están puliendo bronce? Si uno tiene que empezar a ver dentro de la iglesia y analizarse dentro de la propia iglesia, uno se sorprendería cuántos cristianos que todos los días necesitan pulir el bronce para fingir algo de brillo. Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La Biblia habla y enseña de tres clases de personas. La primera es la persona natural. La persona natural que no conoce a Dios necesita ser predicado, evangelizado, consolidado y discipulado. Es la gente que está en la calle, que está necesitando que usted se levante, le predique de Cristo, lo gane para Cristo, lo disipule en Cristo y lo haga crecer en Cristo. Ese es el hombre natural. Pero luego, dentro de la iglesia, están nosotros dos. Está el hombre carnal. Está el hombre carnal que conoce a Dios, pero no se sujeta a la obediencia a Dios y actúa de forma rebelde. ¿Usted conoce alguno de esos? En esta iglesia diga no. Diga conmigo, en esta iglesia no conozco a eso. Claro, acá no tenemos hombres carnales. Hombres que conocen a Dios, no obedecen a Dios y por consecuencia actúan en forma rebelde. Acá no hay. Eso puede haber en otras denominaciones o en nuestra iglesia, pero acá todos obedecen a Dios, son sujetos a Dios, temen a Dios y viven para Dios. Dígame. Muy bien. Y el espiritual, diga conmigo, ese soy yo. Y el espiritual, ni usted se lo cree, mire. La carucha que tiene, ni usted se lo cree. Diga conmigo, yo soy el espiritual. El espiritual conoce a Dios, se sujeta a Dios y vive bajo bendición de Dios. Ese es el hombre espiritual. Son las tres diferencias. El hombre natural que no conoce a Dios, el hombre carnal que conoce a Dios pero no lo obedece, y el hombre espiritual que conoce a Dios, como lo obedece, vive bajo bendición. Entonces usted va a encontrar dentro de la iglesia hombres que te hablan muy bien de Dios, hombres que te hablan y te recitan la Biblia muy bien, hombres que tienen muchos años en las cosas de Dios, pero de repente vos ves que su vida
no tiene el brillo que tiene que brillar. Su economía no es una economía sana, su familia no está muy ordenada, su ministerio no está consolidado, algo está pasando, siempre está un día en la iglesia, 10 de vacaciones, un día en la iglesia, 10 de vacaciones, algo está sucediendo. Esos son los hombres carnales que siempre están puliendo y necesitan pulir para que por lo menos alguien diga, ay, cómo brilla aquel hermano. Pero al rato lo tenés que ver que tiene que seguir puliendo su escudo, porque su escudo es de bronce, no es el escudo de oro que Dios quiere que tú uses. En cambio, el espiritual, él tiene un escudo de oro, y ese escudo de oro no hace falta que pulirlo, porque ese escudo de oro brilla y brilla, porque Dios se encarga de mantener el brillo. Porque el hombre espiritual se mueve dentro de la voluntad de Dios, y cuando vos te mueves dentro de la voluntad de Dios, Dios se encarga de añadir bendición hasta que sobre y abunde. Pero vamos a ver a los que se pasan las horas puliendo el bronce, el hombre carnal. Colosense habla de estos hombres, aquellos que toda la vida se pasan puliendo y puliendo y puliendo, y saben que son carnales, saben que todavía no se animan a desafiarse, no se animan a volcarse en Dios y a vivir para Dios, y empiezan a, en cierta manera, a despojarse de todas aquellas cosas que por años venía cargando sobre tu espalda. Y tú dices, por años cargué esta mochila que nunca me trajo felicidad, nunca me trajo gozo, nunca me trajo paz, nunca me trajo prosperidad. Y cuando uno decide despojarse de esa mochila, automáticamente el viejo hombre es arrojado y empezás a vivir en el nuevo hombre espiritual que se sujeta a la voluntad de Dios, y por consiguiente la bendición de Dios está sobre tu vida. Pero vamos a la Biblia. La palabra de Dios es la que tiene la última palabra, es la precisa y la justa. Colosenses capítulo 3, vamos a leer varios versículos. Fíjese el primer tramo del capítulo 5, versículo 5, al versículo 9. Usted lo va a ver ahí en la pantalla. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ella, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Usted fíjese en Colosense cómo va directamente al grano. No dice, y no te anda, como quien diría, sobándote la píldora. Va directamente al grano y te dice, ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ella, pero ahora abandonen también todo esto: enojo. Pero ¿quién se va a enojar en la iglesia? En la iglesia no se enoja nadie. El problema es fuera de la iglesia. El problema es, como veía el otro día también en el noticiero, ese hombre que iba en la camioneta y se le paró delante del camión, se bajó, empezó a insultar y a pelear con el camionero. Esa ira, ese enojo provocó que una mujer falleciera, y un hombre de 60 años que toda la vida trabajó por un desequilibrado, hoy está en la cárcel. No estoy defendiendo al que atropelló, pero ¿qué necesidad tiene ese hombre que iba con toda la familia, bajarse del auto, insultar y pelear con el camionero? Un hombre de 60 años. ¿Qué necesidad tenía? Pero eso llevó a la consecuencia de que una persona inocente muera en esa trifulca. Porque yo veía el noticiero y veía como las mujeres querían sacarlo y que se deje de molestar. Y este hombre enfurecido, enloquecido, enojado, enajenado, provocó un desastre. Muchas veces la ira y el enojo no es buena consejera. Por eso la palabra del Señor nos enseña, dice, despójense ustedes de la ira, del enojo. Y yo sé que en esta noche, en este lugar,
Nadie se enoja. ¿Quién se va a enojar? ¿No? Pero usted sabe que muchas veces el cristiano en esta área se pasa puliendo bronce. Pule bronce nomás. Y vos la ves y qué bonito, qué bonita. Nunca se enoja dentro de la iglesia. Andá a verlo fuera de la iglesia. Pasá por la vereda de la casa y agachate, por ahí voló algo, ¿viste? Claro, porque acá, voy a recalcar, acá las plumas molestan a veces. Tenemos tantas plumas, somos tan angelitos. La intimidad en la casa, en el hogar. Cuando la situación explota, ¿cómo actuamos? ¿Cuál es mi reacción? Yo algo que siempre le enseño a los que estudian en el seminario, antes de actuar, tenés que hacerte una pregunta. ¿Qué haría Jesús en este momento? Entonces te va a ayudar. Te va a ayudar a poder decir, y Jesús no se enojaría. Entonces, ¿por qué me tengo que enojar? Y Jesús lo dejaría. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar? Pero muchas veces cuando uno no controla la ira y el enojo, eso va a traer consecuencias. Va a traer pleito, va a traer discordia, va a traer malos momentos. Y Dios los libre y los guarde, puede también traer una desgracia. Porque yo siempre digo, a un loco siempre va a encontrar otro más loco que él. Por eso uno tiene que saber controlarse en esas cositas. La Biblia sigue diciendo, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Sabes lo que es lenguaje obsceno? ¿Cuántos lo practican acá? No levante la mano. Nadie. ¿Quién va a practicar lenguaje obsceno? Si el lenguaje obsceno entre los cristianos no existe. ¿O existe? Usted sabe que el lenguaje obsceno es algo que está ramificado en tu corazón y en tus pensamientos. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, abra la boca. Entonces hay gente que dice, ay, pero yo no puedo cortar con esto, no puedo controlar esto. Mentira, lo podés hacer. Solamente que no tenés la voluntad para morderte la lengua en el momento. Porque en el momento que va a salir una palabra obscena, cuando va a salir una palabra grotesca, atrás de eso viene una maldición. Viene una maldición. El otro día un muchacho me preguntaba, ¿un cristiano puede maldecir a otro? Sí, un cristiano puede maldecir a otro. El tema pasa no es que un cristiano te pueda maldecir. El problema está en aquel que lo recibe. Porque si yo tengo un escudo de bronce, la maldición de aquel me va a llegar. Pero si mi escudo de oro, la maldición de aquel va a rebotar. Ojo el piojo. Entonces lo que vos maldeciste rebotó y te vuelve a vos. Pero si vos tenés siempre un escudito de bronce que estás tapando y que solamente sos una máscara, una careta, obviamente que si alguno soltó una maldición te va a llegar como tejo, ¡pum! Porque no tenés el escudo adecuado. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que sale de su boca. Un día una hermana de este lugar me contaba que estaba en la cancha, como los chicos jugaban a la pelota. Dice que se quedó impresionada cómo las mujeres insultaban. Impresionante, me contaba esta hermana. Dice, yo no podía creer cómo insultaban las mujeres. Las cosas que le decían al pobre hombre que intentaba hacer refería ahí adentro. Los insultos, las groserías, el vocabulario. Yo me imagino, Dios de la gloria, darle un beso a esa mujer. ¡Ay, Dios mío! Tenés que ponerte la titánica después. Te infectó todo, claro. Si tiene la boca como una cloaca, imagínate un beso. Y uno dice, ¿pero van a la iglesia? Y la hermana me decía, y había varios que vienen a la iglesia. Dios de la gloria. Y yo me hacía el tonto, no le quería preguntar a qué iglesia, ¿yo? No va a ser cosa que me diga a esta. Claro, porque el vocabulario obsceno es algo que viene con la cultura, lamentablemente. Usted ve a cualquier papá que no conoce a Cristo, lo primero que le enseña a un bebé es decir malas palabras. Es lo primero que le enseña. Decir... Es lo primero que le enseña. Dice, ¡ay, qué lindo! Mirá lo que le dijo. Claro, porque ya está en la cultura.
una cultura mediocre para abajo, obviamente. Pero nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que tenemos que tener el escudo de oro y no de bronce, tenemos que entender que las palabras obscenas, el vocabulario obsceno, es algo que no te edifica. Al contrario, voy a recalcar, el vocabulario obsceno, después de una palabra obscena, viene una maldición. Y si esa maldición rebota, obviamente que te va a rebotar para vos. Porque todo lo que el hombre siembra, diga conmigo, cosecha. En que si vos sembrás maldición, vas a cosechar maldición. Por eso uno tiene que entender muy, pero muy bien, que la palabra del Señor nos manda que nos despojemos de todo eso. No podemos vivir con eso en nuestra vida. Dice también el versículo 9, dejen de mentirse unos a otros. Usted sabe que la mentira parece que es una moneda corriente. Y hay algún tonto que encima dice, no, pero es una mentirita blanca. Vos sabés que con mentirita blanca, negra o roja te vas al infierno lo mismo. Porque la palabra del Señor dice que aquel que practica la mentira es hijo ¿de quién? De Satanás. Porque padre de mentira es el diablo. Entonces cuando hay una persona que practica la mentira, automáticamente se está alineando con el enemigo. Porque la palabra de Dios a mí me enseña que nosotros tenemos que vivir en la verdad, no en la mentira. Y hay personas que tienen la facilidad de mentir. Hay un sol tremendo y dice, ¿cómo está afuera? Está lloviendo. ¿Viste? Ni miró por la ventana, nada. Ya miente por inercia. Ya por inercia. Ni se levantó de la cama, está lloviendo. Dice, nada, no, si no está lloviendo. Entonces, el hombre, cuando digo hombre, digo mujer, normalmente tiene la mentira inculcada. Eso hay que desarraigarlo, hay que arrancarlo. Uno tiene que aprender a renunciar. ¿Cómo renuncio a la mentira? Con la práctica. Con la práctica uno renuncia a la mentira. ¿Cuál es la práctica? Dice la palabra del Señor que nosotros somos personas que razonamos. Entonces yo tengo que razonar. Uy, hijo, no, automáticamente no, espera. Me equivoqué, no es así, papá. Entonces cuando uno se va haciendo el hábito de corregirse en la mentira, uno empieza a avergonzar al diablo y el Padre empieza a fortalecer tu vida. Pero uno tiene que aprender, es un esfuerzo, es una tarea. Porque la mentira está inculcada en el hombre. Recuerde que Satanás engañó a Eva ahí en el huerto del Edén. Y ese pecado está inculcado en la raza humana. Dice el versículo 18 ahí de Colosenses. Por favor, hay mucho movimiento. Le pedí por favor que nos podamos quedar más tranquilos. Nos sentamos, los que son líderes también se sientan. Dice el versículo 18, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. ¿Hay esposas acá? ¿Hay personas, hay mujeres casadas acá? Levante la mano las que son casadas. Y las que están arrimadas también. Las que están arrimadas, baja la manito. No, también levanta la mano. ¿Y de este lado hay algunos casados acá? ¿Hay mujeres casadas? Sí, ¿no? Veo que la Biblia dice, esposa, sométanse a sus esposos como conviene al Señor. Usted sabe que esta palabra, sométanse a su esposo, se la ha sacado de contexto y entonces el machista dice, la Biblia dice que tenés que someterte. No, la Biblia no dice que tenés que someterte bajo autoritarismo, sino que uno se somete al esposo por amor a Dios. Entonces, en obediencia a Dios, en amor al Señor, uno se somete al esposo siempre y cuando que el esposo se someta también al Señor y haga las cosas correctamente. Fíjese lo que dice más abajo, versículo 19. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Cuando la palabra del Señor dice, esposo, amen a sus esposas y no sean duros con ellas, simplemente le están diciendo, trátala bien. Trátala bien, porque la Biblia dice que una vez que estamos casados no somos dos carnes, sino que somos una sola carne. Entonces, si somos una sola carne y yo trato mal a mi esposa, me estoy tratando mal a mí mismo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y eso va también para la esposa.
La esposa también tiene que tratar bien al marido, porque si no trata bien al marido, se está tratando mal a ella misma. Porque ello tiene que ser de común acuerdo dentro de la voluntad y el propósito de Dios. Fíjese lo que dice la palabra del Señor más abajo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Usted sabe que este es un mandamiento bíblico. La Biblia nos enseña que es un mandamiento bíblico. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tenga largos días sobre la tierra. Y no dice si tu papá se porta bien o si tu mamá se porta bien. Dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Aunque tu padre y tu madre no se comporten como tienen que comportarse, nuestra obligación como hijo es honrarla, respetarlo y perdonar. Porque si yo no lo honro y no lo respeto y no lo perdono, lo que yo practico, lo que yo hago, lo mismo harán con nosotros. Porque la vida es un boomerang. La vida es un boomerang. Yo tiro algo, a la vuelta de la vida volverá a mi mano. Entonces, si yo quiero que mañana venga felicidad a mi vida, yo tengo que soltar felicidad. Si yo mañana quiero recibir perdón, tengo que soltar el perdón. Porque todo lo que suelto a la larga de la vida volverá a mi mano. Pero hay hijos que se toman la atribución de juzgar a sus padres. Hay hijos que se toman la atribución de dictar sentencias sobre sus padres. Y usted sabe que la palabra del Señor a mí me enseña que por más que mi padre se haya equivocado, por más que mi madre se haya equivocada, por más que haya pasado lo que haya pasado, mi obligación es soltar el perdón, respetarlo y honrarlo. Porque el Señor se encargará de él. Simple. Porque si yo quiero hacer justicia por mi propia mano, la justicia del hombre siempre se equivoca. Siempre se equivoca. Días pasados escuchaba, ahora hace poquito, 2 jueces soltaron a una persona que mató a una jovencita. No solamente la mató, la descuartizó, la enterró, la tapó con cal. Lo agarraron, confesó todo. Fueron, buscaron el cuerpo, sacaron el cuerpo, todo como él había confesado, y después 2 jueces lo dejan libre. Y no solamente lo dejan libre, sino que, bueno, no recuerdo el nombre técnico, van de cero de vuelta. Quiere decir que todo lo que se investigó se borra todo y arranca toda una investigación nueva. Y este hombre que confesó que la mató, lo dejan suelto. Imagínense la posición de sus padres. Porque 2 jueces dijeron: no, es inocente, déjenlo suelto. Y él había confesado que él había matado a esa jovencita, que era la novia. Un hombre de 40 años, una jovencita de 16, 17 años. Muchas veces la justicia del hombre se equivoca, pero la justicia de Dios es perfecta y segura. Entonces, cuando vos soltás el perdón, cuando vos empezás a perdonar a aquella persona, tu padre o a tu madre, la justicia de Dios va a empezar a brillar sobre tu vida como el sol del mediodía. Pero necesitas soltar el perdón de Dios. Dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Fíjense esta palabra: padre, no sean duros con sus hijos, no sea cosa que se desanimen y se aparten del camino. Hay padres que en vez de honrar al hijo, se pasan toda la vida alabando al hijo ajeno. Ay, ¿cómo me gustaría que fuese como el hijo de Mengano? Ay, el hijo de Mengano qué inteligente que es. Ay, el hijo de Mengano qué educado que es. Ay, el hijo de Mengano qué lindo que es. Toda la vida el padre se pasa alabando a hijo ajeno y a su propio hijo nunca le dijo: hijo, ¿sabés cómo te amo, cómo te quiero? Son los mejor, lo que mejor me regaló Dios. ¿Cuándo? Nunca. Pero siempre: ay, cómo me gustaría que fuese como el hijo de Mengano Sultano. Y vas provocando dolor en la vida de su hijo. Yo he escuchado a padre y madre, que le dicen cada barbaridad a sus hijos, que no lo puedo entender cómo un padre, una madre, puede tratarlo de esa manera a sus hijos. Lo denigran, lo tratan tan mal, le pegan cada paliza que lo dejan desfigurado a los chicos. Y después dicen: soy padre y soy madre.
A mí me criaron así y yo lo voy a criar así. No, si tiene los patitos corridos, algo le está fallando. Yo no puedo entender cómo un padre, una madre que dice ser padre, que dice ser madre, denigre lo que llevó en su vientre por 9 meses. Padres que tratan a sus hijos con el verso ese, que no sé quién se lo enseñó. No, con mi hijo somos re amigos. Mentira. Vos no tenés que ser amigo de tu hijo. Vos tenés que ser padre de tu hijo. Porque el padre educa, el padre traza, el padre enseña, el padre acompaña, el padre vela, el padre te entrega todo por su hijo. Pero la psicología dice, vos tenés que ser amigo de tus hijos. No, la Biblia me dice que el hijo es hijo y el padre es padre. Cuando el padre se alejó y desamparó a su hijo, pregúntele a su hijo si su hijo es feliz. Pregúntele a cualquier hijo que tiene padres ausentes si realmente están completos. No están completos. Porque el hijo necesita la imagen del padre, necesita la imagen de un padre, de un esposo, de un sacerdote en la casa. Porque el hijo es el padre es el espejo del hijo. Pero yo he escuchado tantas veces esa palabra, inclusive una maestra me decía, usted tiene que ser amigo de su hijo. No, yo no quiero ser amigo, yo quiero ser el padre. Porque te puedo asegurar que lo que siente un padre por un hijo, un amigo, por más amigo que sea, no lo siente. Y te lo dice uno que perdió una hija. Yo sé lo que es enterrar una hija. Por eso cuando mi hijo perdió a su bebé y él fue al cementerio, tomó el cajoncito y lo enterró, yo entendí lo que él pasaba en ese momento, porque yo lo tuve que hacer. Un padre entiende. Un amigo acompaña. Y no estoy en contra de la amistad. Al contrario, estoy a favor de la amistad. Jesús es mi fiel amigo. Pero el padre no puede dejar el rol que le corresponde para que lo haga otro. Hay padres que no le interesa el bienestar de su hijo. Hay padres que no le interesa el bienestar espiritual de su hijo. Hay padres que su hijo está siendo rescatado de la droga, está siendo rescatado de la violencia, está siendo rescatado de la delincuencia y está metido dentro de la iglesia, luego le dice, sos un bobo todo el día metido dentro de la iglesia. No lo entiendo a esos padres, no lo entiendo, no lo comprendo. No lo comprendo. Prefieren que el hijo se siga drogando, siga robando, siga hasta haciendo pleito en la esquina, que cuando lo ve en la iglesia, lo ve feliz, lo ve sano, le dice, es un bobo todo el día dentro de la iglesia. No lo puedo entender. Padre es aquel que se despoja de todo por amor a su hijo. Mi Padre Celestial se despojó de todo y entregó lo que más amaba a su hijo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y Él nos deja ejemplo de desprendimiento. Pero hay padres que no se desprenden. Hay padres que le dicen, hay un campamento de niños, ¿cuánto sale? 150, no, es muy caro. Y mañana va y le compra un par de botines que le vale 300. Para jugar a la pelota, invierten. Para que el chico sea instruido en la palabra de Dios, es muy caro. Es muy caro. Padres que el chico quiere ir a un campamento, no hay plata. Después le compra computadora, le compra pantalones, le compran remera de fútbol que vale 400 pesos. Invierten en cualquier cosa, menos en la salud espiritual de los hijos. Menos en la salud espiritual de los hijos. Padres que se preocupan en llevar a sus hijos a jugar al fútbol, y está bien que jueguen al fútbol, pero no se preocupan de tener una escuelita bíblica, aprender el consejo de Dios, aprender la Biblia. Para eso no tienen tiempo. Para eso están muy cansados. Pero para estar todo el día dentro de una cancha escuchando un vocabulario bien obsceno, para eso hay tiempo. Para eso hay tiempo. Y no entendemos que la Biblia dice, instruye al niño en su camino, mas cuando sea viejo no se apartará de él. Hay padres ausentes.
Padres que solamente les interesa cobrar un aguinaldo, pero que no cumplen la función de padre y no cumplen la función de un sacerdote de Dios. Dice más abajo, versículo 22, esclavos, empleados, obedezcan en todos sus amos terrenales. Y esta me impacta porque dice, empleados, obedezcan en todo a sus patrones. Porque ustedes no trabajan para el ojo del hombre, ustedes trabajando para los ojos de Dios. Y lo que usted haga en su trabajo, Dios lo va a recompensar grandemente. Porque usted tiene que brillar, no con bronce, sino con oro. Usted no puede tener un escudo de bronce en su brazo cuando Dios dice ponte un escudo de oro. Porque ese escudo de oro te dará realeza, te dará nobleza y hará que la gloria de Dios se manifieste mucho más en tu vida. Y también le dice a los patrones, proporcionen a sus esclavos, a sus empleados, lo que es justo y equitativo. Consciente de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Patrones, aquellos que tienen la posibilidad de tener gente a cargo, trátenlo como corresponde, porque los ojos de Dios también están sobre los patrones. Hoy podemos ver a muchos cristianos con el puloy bajo el brazo para pulir su escudo de bronce. Sus actitudes opacan su brillo. Hay cristianos que hablan muy lindo del evangelio, muy lindo, pero sus actitudes terminan opacando el brillo y te vas dando cuenta que no era oro, era solamente bronce. Actitudes negligentes, actitudes indecorosas, actitudes sin responsabilidades, actitudes de una persona que dice conocer a Dios, pero con sus hechos lo está negando. Sus actitudes opacan su brillo, quieren brillar, pero todavía no se despojaron de aquellas cosas que le impiden el brillo. El carácter todavía no está dominado. Cuesta mucho dominar nuestros pensamientos, tomar responsabilidades. Suena como algo muy lejano. Saber ministrar a la familia es todavía un interrogante. Si hay algunos que todavía ni se enteraron que tienen familia. Porque están casados, tienen hijos, tienen esposa y quieren vivir como solteros. Tienen un día de franco, todo el día jugando a la pelota. Se olvidó que en la casa tiene una esposa e hijo y quehaceres de la casa. Hay personas que todavía no se enteraron que tienen familia. No se enteraron. Solamente saben que tienen una mujer a la noche en la cama. Pero se olvidaron que la familia son las 24 horas del día, los 30 días del mes y los 365 días del año. Entonces, cuando vos tomás la responsabilidad de tu familia, sabés que ya dejaste de ser soltero. Ya no podés pensar individualmente, hoy tenés que pensar en equipo, porque son varios. Pero uno tiene que tomar responsabilidades. Y cuando uno no toma responsabilidad en la familia, los afectados primeramente son aquellos que todos los días se sientan en tu mesa. Tu esposa, tus hijos, o tu esposo y tus hijos. Porque hay esposas que todavía no se enteraron que tienen familia. Se pasan todo el día haciendo cualquier cosa. Llegó el marido a la casa no está limpia, la casa no está ordenada, la comida no está preparada. Encima llega el marido y le dice, andá a hacer los mandados. ¿Qué hiciste todo el día? Y estuve reocupada. ¿De qué? Si no lavaste los platos, no lavaste la ropa, no limpiaste la casa, no tendiste la cama, ¿qué hiciste todo el día? Hay mujeres que todavía no se enteraron que tienen familia. Y muchas veces después se quejan del esposo. Dicen, no, mi marido no me ayuda en nada. ¿Y de qué si vos no haces nada? ¿Qué te va a ayudar? ¿A hacer nada? No, te está ayudando a no hacer nada, porque vos no haces nada. Entonces hay cosas que uno tiene que empezar a entender, que la familia es la familia. Queremos brillar, pero todavía no he cambiado el bronce por el oro. El bronce, el día que me olvide pulir, el hongo lo va a cubrir. El día que te olvidaste de pulir el bronce, va a salir lo que hay en tu vida. Ese carácter hermoso, esa boquita bien preciosa, va a empezar a salir todas aquellas cositas. Y correr al que está al lado porque lo vas a contaminar. Uno tiene que entender que Dios quiere que uses el bronce, no para que sea un destello de la gloria de Dios,
Dios quiere que agarres el escudo de bronce y lo hagas volar bien lejos y tomes el escudo de oro para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida, en tu hogar, en tu familia y en toda la gente que te rodea. Entonces vivís toda una vida soñando con algo que uno no se propone a cambiar. Hay gente que dice, pastor, yo no puedo cambiar. Pastor, ¿cómo hago para cambiar? ¿Sabés cómo tenés que hacer? Te lo tenés que proponer. Porque si vos no te lo propones, no vas a cambiar. Esto no es Harry Potter que agarra la varilla y cambias todo. No, acá no ocurre así, ¿eh? Acá Dios hace lo que a él le corresponde, el resto lo hace vos. Si vos querés cambiar, proponete a cambiar. Y sabés que para que te propongas a cambiar, va a demandar esfuerzo, sacrificio, va a demandar, en muchos casos a los hombres, comprarse pantalones largos. Y no se ofendan las mujeres. Porque hay hombres que todavía andan con pantalones cortos. La mujer lo tiene como niño al colegio. No, pará, pongamos la cosa en orden. El hombre, hombre, la mujer es mujer. El hombre cumple con su obligación de hombre y la mujer cumple con su obligación de mujer. Los hijos son hijos y cumplen la obligación de hijo. El padre es padre y cumple la obligación de padre. Cada cual con su escudo de oro, no de bronce. Entonces las cosas van a funcionar. Vas a tener un hogar feliz, una familia feliz, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Los ministerios van a ser soltados sobre tu vida. El rey Roboam perdió los escudos de oro por sus malas decisiones, pero no quiso cambiar su imagen. Fabricó escudo de bronce y hoy ¿cuántos esconden su verdadera imagen y tratan de brillar con un brillo falso? Cientos de personas. Cientos de personas. Le pido a los chicos de la alabanza que puedan subir. ¿Quieren vivir feliz sin reconocer que sin Dios es imposible ser feliz? ¿Quieren ser prosperados olvidando que tu obediencia marca el rumbo de tu prosperidad? ¿Quieren ser ministros, pero su servicio no brilla? Pero hay una buena noticia en esta noche. Dios quiere que te cubra con su escudo. Y el escudo de Dios brilla con algo más importante que el oro. Es la gloria del Señor. Un manto de unción que te cubre desde la mollera hasta la planta de los pies. Pero tú tienes que tomar la determinación. Es tiempo, iglesia, de dejar de jugar a ser cristiano. Tenés que ser cristiano. Es tiempo que dejes de estar puliendo bronce y tomes el escudo de oro que brilla porque Dios sostiene la gloria sobre tu vida. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Con poder resucitar.